Os hacía la pregunta si hay que poner límite en la edad, porque actualmente en el Estado español no hay límite de edad para tener el permiso de conducir. Otro tema que vamos a tratar enseguida, en pocos minutos, es del sistema educativo, de nuestra educación. Hemos conocido algunos resultados, no son buenos. Por ejemplo, alumnos y alumnas vascas no dan mejor nota que antes en materias como matemáticas o euskera. Pero hay otro tema, la propia consejera de Educación lo sacaba, la evaluación a los profesores y a las profesoras. ¿Qué pensáis? ¿Hay que evaluarlas? ¿Pero cómo? ¿Tienen que intervenir padres, por ejemplo, los propios alumnos, o tienen que ser evaluaciones internas? Vamos a hablar de ello con unos invitados que están a punto de dar su opinión. Además, nos visita Dani Álvarez. Os adelanto uno de los temas. Vamos a hablar de lo que está pasando en Podemos. Algunos medios de comunicación ya lo definen como crisis interna. Veremos además cómo tratan algunos medios de comunicación todo esto que está ocurriendo en Podemos. A la vuelta de Publi, enseguida, sin ir más lejos. Arratsaldeón, aquí estoy de nuevo. Evaluar al profesor o a la profesora. Cristina Uriarte, la consejera, hace unos días, pues lo que adelantaba es que hay que desarrollar ese aspecto. Y además, decía que esto se debe hacer para mejorar, entre otras cosas, el nivel de los alumnos y alumnas de nuestra educación. Un nivel que parece ser que últimamente no nos da buenas noticias. Quiero decir porque, según los datos, ha empeorado en algunas materias como pueden ser matemática o euskera. Claro, pensando esto y escuchando a la consejera uno puede pensar, pero los resultados académicos de los profesores también dependen de la cualificación o de la preparación, de la motivación de los profesores y profesoras. Vaya pregunta. Oye, pues contesta 902-540-541. El colectivo educativo, todos al final estamos implicados, padres, alumnos, profesores. ¿Qué pensamos? ¿Habría que evaluar? Ya se evalúa, pero ¿habría que institucionalizar una evaluación? ¿Hacerles exámenes a los profesores? ¿Preparar, motivar los incentivos económicos? Oye, ¿pueden servir para motivar al profesor? Carmela Azcoitia, Arratsaldeón. Cuéntanos. Además, nos vas a contar otros modelos de otros países en cuanto a evaluación. Arratsaldeón. Arratsaldeón, Claudio. La semana pasada, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, presentaba el plan de mejora del sistema de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Según Uriarte, respecto a la evaluación de los profesores, todavía queda un margen de mejora porque es un ámbito poco desarrollado y de esto vamos a hablar hoy, de la evaluación de los profesores. Tenemos un dato y es que según la OCDE, el Estado español, detrás de Italia, es uno de los países donde menos se evalúa el trabajo de los profesores. ¿Cómo se hace en otros países? Pues en Finlandia, por ejemplo, donde se dice que tienen uno de los mejores sistemas educativos, el sistema de evaluación de los profesores es un sistema informal, de diálogo entre el director y los profesores. Y en Noruega, por ejemplo, tiene gran importancia la opinión de los alumnos. También vamos a hablar de la educación y de la evaluación de los alumnos, porque esta misma semana conocíamos que ha empeorado la competencia en euskera y en matemática de los alumnos vascos. ¿Qué hay detrás de esto? Hoy intentaremos abordar este tema porque hoy hablamos de nuestro sistema educativo y de las mejoras que necesita, Claudio. Que hay que mejorar. Es que ricasco, Carmele. Bueno, pues empecemos parte o punto a punto porque hay unos cuantos. Tengo a profesores, a padres, a gente implicada en todo esto y vosotros también estáis implicados. Os recuerdo, no te quedes con las ganas de opinar, que puedes hacerlo llamando a ese teléfono. Begoña Vázquez lo va a hacer, pero está aquí. Begoña es profesora de primaria en un colegio concertado. Arratsaldeón, Begoña. Arratsaldeón. Tengo a Begoña, a otra Begoña, es Begoña Vitorica, coordinadora general de la Asociación de Escuela Pública Euskal Herria Sortzen Elkartea. Arratsaldeón. A su lado, Alberto Quemada, dos hijos de 16 y 12 años, también parte implicada en este tema. Arratsaldeón, Alberto. Arratsaldeón. Dani Losada es profesor de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología, experto en formación del profesorado. Dani, muy buenas tardes. Arratsaldeón, Claudio. A su lado, nuestro compañero Ramón Gómez Ugalde es experto en gestión pública. Ramón, bienvenido también. Hola, muy buenas. Bueno, evaluación del profesorado. Begoña, que te veo con ganas. Pues sí, porque efectivamente hablaría de evaluación porque ya en este momento, por lo menos lo que es en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hay cauces de evaluación para el profesorado. Quizás de una forma muy ortodoxa, comparativamente con otros países. A mí me gusta el modelo de Finlandia, donde me parece que podría ser un modelo como referente
a día de hoy, pero tenemos el alumnado nos evalúa. A raíz de la Q de calidad, el alumnado empezó a evaluar en unos ciclos al profesorado. Luego también tenemos los delegados de las aulas que se reúnen con los equipos directivos y que a su vez también evalúan nuestra labor docente. Y luego, por otro lado, en los mismos claustros y en los mismos departamentos también se evalúa a cada uno de nosotros por el rendimiento de los alumnos. Entonces, cuando dice la consejera que hay que desarrollar ese aspecto, ¿a qué se refiere? Porque lo que me estás diciendo es que yo ya creo se evalúa. que igual falta algo a la hora igual de buscar un formato que englobe a todos los centros, tanto públicos como concertados, más sistematizado. Ya. Pero claro, habrá que ver con qué variables, porque de Europa podemos tener referentes, pero la comunidad autónoma vasca igual tiene otras peculiaridades. Bien, hemos visto otros modelos. Los repasamos un poquito, algunos de ellos. Mira, los tenemos aquí, los vamos a poner en pantalla. El finlandés, el que acaba de mencionar, bueno, no solamente Begoña, se utiliza el modelo finlandés en educación como un modelo aquí, ¿no? En muchos aspectos. La evaluación es informal a través del diálogo. Es decir, la dirección dialoga con los profesores de forma, bueno, un poco informal, ¿no? O así, desde luego, se pretende. Tenemos otros modelos como el noruego. La opinión de los estudiantes tiene gran importancia en el proceso de evaluación. Se hacen encuestas sobre aprendizaje, materiales e incluso instalaciones. Singapur, fijaos en Singapur. Itinerario profesional, incentivos económicos y sistema de evaluación. Yo creo que hablemos sobre los incentivos económicos, que ha generado cierta polémica. Es decir, el dinero que se utilice para incentivar al profesorado. Bueno, Chile. En Chile las evaluaciones son obligatorias para el profesorado, para profesores y profesoras, que trabajan en centros municipales. Los profesores se autoevalúan, aportan grabaciones en las clases. Id apuntando, a ver qué os parece. En Bélgica, en Flandes, evaluación completa. Es lo que ellos presentan como una evaluación lo más completa posible, en lo que se utilizan informes por parte de la dirección, de los profesores. Hablan de una capacidad innovadora en el proceso de evaluación. Hay dos puntos que a mí me gustaría tratar. Incentivos económicos a los profesores. Dani, me miras con una cara cuando hablo de incentivos. ¿Por qué está como mal visto lo del tema del dinero? No, yo creo que igual el debate se está centralizando en el profesor por los malos resultados. Yo creo que lo primero que hay que decir, que me parece un chivo expiatorio, creo que el colectivo de profesores, como si fuera la culpa de los resultados del profesorado. No se tienen en cuenta otras variables que, por ejemplo, son el aumento de la matrícula y la disminución de recursos, que para mí son claves. Luego, otro tema muy importante que no se está diciendo es el tema de este vaivén de legislaciones, que no tenemos una legislación clara. Tenemos en la actualidad un plan, es verdad que la consejera ha expuesto un plan, yo creo que en la base es un plan bonito, se lee, es agradable, habla de formación, habla de autonomía de centros, habla de TIC, habla de muchas cosas que creo que todo el mundo, pero no se sabe cómo se va a llevar a cabo. Nos hablan de que van a evaluar a los profesores. ¿Cómo? Ahí los modelos que habéis mezclado modelos para primaria, para secundaria, a ver cómo que el alumno de infantil cómo valora al profesor. Yo preguntaría, ¿y para qué se evalúa al profesor? A ver, se evalúa. ¿Para qué? Es que el problema es el concepto de evaluación. La evaluación tiene que ser formativa, para la mejora. Y eso es lo que sí puede ser positivo. Vale. Si participa el profesorado como comunidad y decide un sistema, yo creo que ningún centro, ningún profesor se va a negar a una evaluación. Que sea una evaluación de castigo, yo creo que obviamente tenemos problemas. Hay que tener cuidado con el término evaluación, por eso, por lo que conlleva, porque mirando todos los modelos europeos y el de Singapur, que también me sorprende. ¿El de las cámaras? Sí. A ver, el profesorado de la Comunidad Autónoma Vasca, yo creo que ningún profesor se niega a que su labor sea vista. Pero hay cierta reticencia en parte del grupo docente, ¿no? Y no me gusta nada lo del grupo docente. Es que no hay claridad. Que repite suena lo del grupo docente. Igual el maestro... Hablemos claro para que la gente, porque todos somos ciudadanos y ciudadanas. A profesores, profesoras, a algunos les mosquea que les estén controlando, ¿sí o no? Puede haber... Pero si hay control. Sí. Alberto. Yo creo que sí, pero yo creo que incluso también les puede llegar a molestar hasta a los alumnos. Sobre todo en según qué edades, y estamos hablando, por ejemplo, del sector de los alumnos que están en cuarto de la ESO, primero de bachiller, una adolescencia que, bueno, que ese tema de salir y que te vigilen y que te controlen, igual tampoco les va a sentar muy bien. Aunque yo pienso que ese material bien usado y de forma consecuente, yo creo que puede ser buena, puede ser una pista. Tengo una madre al otro lado del teléfono. Lucía.
Sí, dime. Digo que eres madre de 2 hijos. Sí. ¿A ti qué te parece esto de evaluar al profesor? Pues ¿O profesora? Yo estaría de acuerdo con ello. ¿A ti te parece que estaría bien? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Sí. Pues porque, no sé, ellos actúan cada uno bajo sus criterios, no sé si, hombre, cumplen los programas establecidos, pero vamos, en todos los trabajos debe haber un control. ¿Pero tú crees que no lo tienen ya? Sí lo tienen, pero no sé, un poco más no vendría mal. Vale. ¿Y tú qué crees que se mejoraría con eso? Lucía, si se controla, según tú, si se controla más al profesor o profesora, ¿qué se consigue con eso? Pues que los alumnos estén mejor, porque al fin y al cabo todo repercute en nuestros hijos. Y si son mejores profesionales los que en las manos en las que están, pues todo iría mejor, digo yo. Es la opinión de una madre, de 2 hijas, o 2 hijos, de 12 y 20, hijos. 2 hijos, Sí. de 12 y 29 años. Lucía, un beso. Sí. Vale, gracias. Totorica. Perdón, Vitorica. Es que tengo 2 Begoñas. Begoña Vitorica. Estaba viendo una cara y hasta el momento no has No, es opinado. que a mí me hace gracia porque se hace una lectura como muy simple de todo. El gobierno vasco ha sacado un plan de mejora que no especifica nada, o sea, echan balones fuera otra vez, están diciendo que como ha habido unos resultados malos en Lo relacionan, antes Dani lo estaba diciendo. Sí. O sea, causa-efecto, se hace... Sí. Se Pero está algo de responsable No, es el a ver, profesor. ¿es aquí eso el o tema, no? aquí el tema está para mí es están diciendo que el problema de los resultados es del profesorado cuando en realidad igual en un momento dado hay que evaluar al profesorado, pero en realidad lo que tenemos que hacer es una evaluación del sistema educativo que tenemos y tenemos que empezar de ahí. No podemos estar echando balones fuera y decir, como los niños sacan un nivel muy bajo, pues cogemos y decimos que son los profesores. Pero se ha hecho esa relación. La consejera lo que decía es que la evaluación del profesorado mejorará también. Ramón. Ya, pero... No, pero, a ver, yo coincido en una parte de la valoración que está haciendo. Es decir, la consejera Uriarte ha cogido y dicho, el análisis que tenemos es malo. Y entonces, en vez de poner el foco en realmente el sistema, pone el foco en el profesorado. Exactamente. Entonces, creo que se equivoca. No puedes poner el foco solo en el profesorado. Tendrás que poner el foco en todo el sistema, en el cual está incluido el profesorado también. Eso es. Y es una de las variables de todo esto. Claro, tenemos un sistema educativo en Euskadi que, para que todo el mundo sepa y dar el dato a las familias, que nos gastamos unos 11.000 euros por niño en Euskadi, cuando la media en toda España es 6.000 euros. Es decir, nos gastamos casi el doble que en el resto de comunidades y, sin embargo, la valoración que se está haciendo de todo esto es bastante peor en Euskadi que en otras comunidades. Por ejemplo, en el nivel competencial de idiomas, somos de las peores comunidades. Cuando Euskadi, al final, cuando estos niños vayan pasando y lleguen a la universidad y luego puedan acceder al mercado laboral, pues fundamentalmente en Euskadi las empresas que en este momento están buscando una internacionalización o son empresas exportadoras están pidiendo inglés y sin embargo somos una de las Cuando comunidades hablas que de peor idiomas, estamos. hablas de inglés exclusivamente. De inglés, ¿En cuanto a nivel de fundamentalmente. inglés? Es que al final, es que No, dentro del sistema te tendremos pregunto. que definir qué tipo de sistema queremos. Y si aquí queremos un sistema real, el que está llevando a cabo en Europa, tiene que ser un sistema mucho más volcado al trilingüismo, en este caso a las 2 lenguas propias en Euskadi Sí. y a la lengua extranjera, que en este caso es el inglés, volcarnos mucho más en el trilingüismo. Vale. Y sin embargo en la escuela pública vasca no se está dando eso, por mucho que lo pongan en los papeles, porque al final Uriarte ha presentado un plan que no es un plan. Bien. Es un plan, es un papel, pero no es un plan de verdad. Entiendo que hay que hacer un análisis del sistema educativo, pero lo ha dicho Ramón. Hombre, el profesor también es parte, los padres y alumnos también son parte de ese sistema educativo, ¿no? Y las administraciones también. Centrémonos ahora de momento con el del profesor. Luego también vamos a comentar otro tema, ¿no? Que es estos resultados en 2 materias que son matemáticas y euskera, que me ha llamado la atención, que han empeorado, ¿no? ¿Y qué puede haber? Pero en cuanto a los profesores y la evaluación de los profesores, quiero que escuchéis a una pedagoga, y además es una de las autoras del libro blanco del personal docente o de los profesores, es Carmen Pellicer. ¿Creéis vosotros que hay profesoras desmotivados? Vamos a escuchar a Carmen Pellicer. Claro que tenemos que evaluar a los docentes, no para castigarlos, sino para ayudarles a mejorar. Yo siempre digo que hay 3 clases de profesores, ¿no? Hay algunos que son incombustibles, ¿no? Hay unas minorías que son estupendas, tienen carisma, tienen dedicación, tienen fuerza. Luego hay un porcentaje que, como bien dices, pues está quemado, está cansado,
pues a lo mejor tendría que plantearse dedicarse a otras cosas. Es muy minoritario, pero hay algunas personas en las aulas pues que ciertamente su profesionalidad pues no es la óptima. ¿Os parece que hay profesores en activo que su profesionalidad... Hay motivos para ello. El profesorado lleva... Pero a verlo, haylo, entonces. Hay motivos para que, no desmotivados, cansados de tanta inestabilidad. Es decir, para que un sistema educativo surta efecto y se vean resultados, tiene que tener cierta continuidad. No podemos estar cambiando cada 4 años según partido político. Sí. Y por otro lado, cambiamos material. De burocracia estamos desbordados. Y yo creo que el mayor problema, el profesor no se niega a la evaluación, el mayor problema es cómo están distribuidos los contenidos. Y ya desde hace muchos años, la verdadera reforma tenía que ser en distribuir bien los contenidos en función del grado madurativo del alumno. ¿Qué ha pasado con los resultados en matemáticas? Los alumnos de matemáticas fallan sobre todo en la ESO. ¿Por qué? Primero, hay un número elevado de alumnos en la ESO, unos 30 alumnos. Muchos alumnos, su capacidad de abstracción para las matemáticas no está en el momento adecuado, por lo tanto los resultados pueden variar. Y por otro lado, las pruebas son puntuales, es decir, no hay una temporalidad, cuando a nosotros, en la valoración del alumno, se nos pide una temporalidad. Vale. Por lo tanto, pueden ser sesgados los resultados. Ya, me da la impresión, y permitidme que yo intento centrar también en que analicemos vosotros cómo veis al profesorado en este sistema educativo, si se necesita mejora o no, y me estáis tirando un poquito balones fuera. Mientras lo pensáis, me voy a Donosti porque está Manuel. Manuel, Arratsaldeon. Ya está ahí. Hola, Arratsaldeon. Hola, Manuel, cuéntanos. ¿Qué tal? Cuéntanos, Manuel. A ver, te cuento. Dime, cuéntame. Que, mira, yo no estoy de acuerdo ni con los profesores ni con nada. Con nada. O sea, ¿por qué? Yo tengo dos hijas que están de profesoras en sendas y castolas, sí. Y tengo 4 nietos en Icastolas. Ajá. Una de las hijas estuvo en Bayona dando cursos en euskera. Sí. Entonces, te voy a decir que la evaluación no se hace como están diciendo ahí, o como tú estás poniendo que se da nota a los profesores. No, no. Una evaluación es para saber si un profesor es deficiente cuando enseña. Es decir, nada de que vamos a evaluar, que los alumnos evalúan y todo eso, que no. Los alumnos no evalúan nada. ¿Tú crees, Manuel, que deberían evaluar? Y aprenden. ¿Tú crees, Manuel, que deberían evaluar también los alumnos a los profesores? No. No. No, los alumnos van a aprender. Van a aprender y siempre están aprendiendo. Como yo, que ya soy viejo, también sigo aprendiendo todos los días. O sea, los alumnos van a aprender. Bien, entonces, y si ¿quién les tiene...? cuentan una Sí. patraña, pues los alumnos se lo creen. Manuel, ¿quién No. tiene que evaluar a los profesores si se tiene que evaluar? Pues el propio gremio de profesores. Es decir, hay unos profesores que están ahí y tiene que haber pues alguien que vigile si esos profesores funcionan bien o funcionan mal. Es decir, yo conozco también profesoras, sí, que no son mis hijas, que dan cursos y están en desacuerdo con que les hagan una evaluación, pero un montón. Y yo no estoy de acuerdo. Y yo siempre he discutido con ellas, les he dicho, no, tiene que haber una evaluación para saber si estáis preparadas o no. Bien, es la opinión de Manuel, que tiene hijas profesoras y nietos alumnos. Es que recaso, Manuel. De nada, agur. Y a seguir aprendiendo, que yo también pienso lo mismo. Cada día seguimos aprendiendo, ¿eh? Perdona. Sí. ¿Qué pasa, Alberto? Con respecto a lo que ha dicho Manuel, que tú le has hecho la pregunta a ver si los alumnos tienen voz y voto, Sí. tienen opinión. Él ha dicho que deben tener. No deben lo sé. tener, él ha dicho que no, que solo van a aprender. Yo creo que no es así. Yo creo que a los alumnos hay que escucharles. Precisamente si hay que escuchar a alguien, que en este tema es a los alumnos también. Otra cosa es, una cosa es escuchar y otra es que te pueda evaluar un alumno al profesor, pero al alumno hay que escucharle. Si hay un porcentaje de la clase que te está diciendo que el profesor no da la talla, no te voy a decir que haya 4, pero Ya. si de 50 alumnos que tienes o de 30, 25 te están diciendo que... Ajá. Pues algo. ¿Estáis de acuerdo algo con ello? fallará. Begoña, yo creo Begoña, que- un momentito, me había pedido, ahora voy. No, yo lo que quería decir es que antes has comentado tú lo de que estamos echando balones fuera. Yo creo que no echamos balones fuera. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro que tenemos una plantilla de profesores muy buena en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa.
Y cuando se dice que los profesores no quieren ser evaluados y todas esas historias, es mentira. El problema está en ¿No hay que, profesores desmotivados? a ver, una cosa es que tú tengas problemas para llevar a cabo tu trabajo porque hay recortes, porque no tienes... Cuando un profesor se enferma, por ejemplo, en una semana no tienes a nadie que lo sustituya. Los profesores, aparte de su trabajo, tienen que hacer el de otros más, porque no hay profesores de apoyo, por 1000 cosas. Sí. Entonces, yo a lo que voy es que yo no creo que los profesores no quieran ser evaluados. El problema está en que la consejera de Educación tampoco está explicando concretamente cómo va a ser esa evaluación. Entonces, la evaluación, para mí, debería ser continua, pero aparte habría que fijar unos objetivos y unos criterios que deberíamos de fijarlos entre todos. Y tendría que ser uniforme, por ejemplo, todos. Y Manuel, lo que estaba comentando, y Alberto, ¿los alumnos deberían participar en ese sistema de evaluación al profesorado? Yo creo que sí. Sí, claro, sí. Yo creo que sí. Alumna, tengo una alumna. Laura, arratsaldeon. Hola. Alumna que eres, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gustaría tener participación en la evaluación de tus profesores? Sí. ¿Por qué? Porque como ellos me evalúan a mí, claro, como alumna, y no para joribear al alumno ni al profesor, eso está claro. Como ellos me evalúan a mí, yo creo que debería tener el derecho, a ver, depende de la edad que tengas, también depende de qué curso estés, de evaluar al profesor. Ajá. Laura, estábamos hablando de, bueno, pues del nivel. Me estaba diciendo Begoña Vitorica que el nivel del profesorado es muy alto, pero le he preguntado si realmente hay profesores y profesoras desmotivados por diferentes razones. ¿Tú qué crees, Laura? En tu experiencia. La mayoría de los profesores, durante todos los cursos que he ido pasando, la mayoría están súper desmotivados porque ven que los alumnos también van tirando más la toalla porque no motivan al alumno y así dicen, pues como ellos no son motivados, nosotros tampoco. Es mi punto de vista, vamos. O sea, que hay un ida y vuelta entre alumno y profesor. Como está desmotivado el alumnado, ¿se desmotiva el profesorado o es al revés? ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Laura? Yo creo que el profesor está desmotivado, entonces el alumno dice, pues entonces ¿para qué estudiar si me está dando un profesor que me da la sensación que no entiende, que está todo el rato diciendo, repitiendo todo el rato lo mismo? Laura, interesante, gracias. Un beso, vale. Gracias. Agur, Dani. agur. A ver, yo creo que lo primero es por la llamada de Manuel, creo que era, ¿no? Manuel de Donostia, sí. Yo creo que es el concepto que tengamos de educación. Nosotros entendemos, yo creo que muchos de los que estamos aquí vamos a confluir en una comunidad educativa, ¿no? Los centros tienen que ser el eje. Cuando digo el eje, cuando hablamos de evaluación, yo creo que todo eso se tendría que hacer dentro del centro. Evaluar cómo el centro está llevando a cabo sus proyectos de innovación, cómo se hace grupo, cómo se hace red, cómo se coordina con otros centros. Eso sería lo importante y eso sí que nos da fuerza. Nosotros somos punteros como comunidad, digamos, en redes. Nosotros tenemos redes, que no voy a decir nombre, no quiero tampoco, pero son redes punteras que nos permiten también estar ahí. Quiero decir que no somos algo, cuando hablamos de que, bueno, tenemos notas bajas en estas competencias y tal, tenemos otras cosas, en trabajo en equipo. Y luego hay otro tema que habéis sacado, que es el tema que ha sacado Ramón, ¿no? El tema de que gastamos mucho dinero. También hay que comparar, digamos, lo que vale la vida aquí y en otras comunidades. Obviamente, no, yo estoy hablando del coste por alumno. El coste de las familias, o sea, bueno, el coste de las familias de los vascos por alumno en Euskadi y en el resto de comunidades en España. No vale lo mismo. Tenemos casi el doble del gasto. Bien, pero quiero decir no vale que cuando queremos hacer, por ejemplo, mejora continua de los profesores, cuando es una de las cosas que se está haciendo, ¿no? Formación continua, o sea, al final no vale que un profesor, por mucho que sea el que ofrece la formación, también tendrá que recibir formación para tener una formación continua, una mejora continua, para que a su vez pueda eso... ¿Y eso qué tiene que ver con el gasto por alumno, Ramón? No, porque es una de las formas en las que el profesor puede mejorar, pero que al final vuelvo a decir que cuando tenemos un sistema que ahora mismo cuando la evaluación del sistema ha sido mala, que también me hace gracia que la señora Uriarte diga es mala, pero estamos tranquilos porque es estable en los últimos años. Hombre, estable de mala es... Porque claro, lo que tendría que ser es que... Claro, o sea, la valoración dice, como es estable, o sea, es mala, pero es estable, pues no, hombre. Lo que nos tiene que hacer es preocupar y ver, como padres, los alumnos, los profesores, el sistema educativo, cómo podemos hacer que esto realmente mejore. Y si somos, y al final no todo es una cuestión de dinero, pero si somos la comunidad que más invierte
en la educación de sus niños, Bien, lo que tendrá que hacer que el sistema pues sea el mejor Dani de todos. te pregunta. ¿Es malo eso? No, ¿qué va? Gastar 11.000 por alumnos No, malos. es fantástico. Lo que pasa es que cuando a los vascos se les está pidiendo un esfuerzo para que pongan más dinero en su bolsillo, que el doble de la media en España, pues el resultado tendría que ser mucho mejor. Dani, un momentito. Bueno, Un momentito. Y lo que tenemos que hacer es esto lo ha cómo podemos introducido mejorar el sistema. Ramón y lo has dicho muy bien. Lo ha introducido Ramón. Ha habido parte del debate, pero permitidme, porque seguramente que querréis escuchar a conciudadanos vuestros qué opinan acerca de la evaluación. Pues hemos hecho la prueba, nos hemos ido a la calle porque nos gusta la calle y preguntaros a vosotros. ¿Qué pensáis acerca de la evaluación de profesores y profesoras? ¿Cómo mejoraría la evaluación de los profesores? Pues haciéndoles unos seguimientos anuales, de tal manera que cuando acabaran el curso pues tuvieran que de alguna forma dar un informe sobre cómo el progreso de cada alumno individualmente y luego el progreso de la clase en global. Pues fundamentalmente lo primero hablando con ellos y hablando con los niños. Son los niños los que tienen que evaluarles y luego, pues como padres, pues a través de ellos, cómo se sienten. Pues yo creo que sería un consenso entre todos, yo creo, entre el director, los padres y los críos. Creo que hay que evaluar a los profesores, pero también hay que motivarlos, ¿no? Y hoy en día igual les hemos quitado mucha autoridad también a los profesores. Yo sé que aquí también los profesores y los padres están en contacto constante, vamos. Hay que ser cuidadoso con la evaluación al profesor, porque si bien está bien auditarle sus clases, creo que tampoco se tiene que convertir en un examen constante en el que le quites un poquito, ¿no?, la capacidad para dar la clase un poco como él considera que tiene que darla, ¿no? Si los padres están conformes con la educación que les están dando, pues yo creo que ya es la mejor evaluación, ¿no? Hay muchas diferencias entre un profesor y otro y de hecho eso se nota cuando hablas con un alumno. El progreso con un profesor no es el mismo que con otro. Entonces, si la metodología es la misma, ¿por qué el progreso no? Entendiendo que hay una dificultad entre un curso y otro. Yo creo que hay niños que están atrasados en cuanto, por ejemplo, nosotros no somos de aquí, ¿no? En cuanto al euskera, por ejemplo, pues deberían de tener más apoyo los niños que, por ejemplo, no son de aquí. Y para eso si necesitan una PT, 2 PTs, 3 PTs, pues hay que poner 3 PTs. Y en cuanto a eso, profesores de apoyo, ¿no? Efectivamente, y en cuanto a esto sí que tendría que estar garantizado. Las matemáticas, aunque sean en euskera, las llevan bastante bien. Lo que pasa que el inguru y inskuncha, que es todo en euskera y demás, pues les cuesta un poquito. Y yo creo que deberían de darles un poquito más de refuerzo. Bueno, muchas llamadas. Laura, la alumna que había llamado antes, hablaba de la desmotivación de los profesores. Y además decía que hay un efecto contagio. Si el profesor o profesora está desmotivado, al final, alumno o alumna, está desmotivado. No es la única persona que nos ha dicho eso. Por ejemplo, Unai, 23 años, de Vergara, dice que eso ocurre, que la mayoría de los profesores están desmotivados y esto al final afecta a los alumnos. Tenemos una evidencia de eso. Yo creo que al final también eso es un poco un estereotipo, ¿no? Sí. Es decir, ¿No es la realidad? Yo creo que estamos... Laura y Unai, por ejemplo, se equivocan. A ver, yo creo que, que estamos viendo otra escuela que yo no conozco y yo creo que me acerco a esa escuela. Yo conozco escuelas que trabajan, que tienen proyectos, que se forman a las tardes, todos los miércoles. Yo conozco escuelas que luchan. Claro que habrá un profesor desmotivado, como hay presentadores desmotivados también. Quiero decir, al final, eso es inherente a cualquier profesión. Pero esa visión tan negativa de la escuela... ¿Me ves desmotivado, Dani? Yo no. Ah, gracias. Entonces, no es cierto entonces lo que dicen ellos. A ver, habrá un porcentaje, como puede haber en cualquier otra profesión, comparativa con los médicos también. Hay un porcentaje altísimo de médicos en este momento con problemas. Yo pienso que el problema no es que me hagáis estemos... lo de tirar balones fuera. A ver, vamos a ver. No estamos desmotivados. Señores, señoras, que me está llamando la gente diciendo, y son alumnos, Begoña, yo te digo, mienten cuando dicen que hay muchos profesores desmotivados y contagian a los alumnos, Begoña. No creo. Hay una minoría, como puede haber en otros sitios. No estamos desmotivados. Es posible que estemos cansados de que se juegue con la profesión nuestra y que a su vez estemos sufriendo cambios sin ver resultados. Llega un momento que uno se satura. Y el alumnado también, no se habla del alumnado. El alumnado no es como el de antes. Es mucho más vulnerable, en muchos aspectos más selectivo, por lo tanto es más difícil a veces llegar
Y sí que es verdad que tenemos herramientas, pero a veces no se llega. Pues porque también hay otro estamento que a mí igual es un poco exagerado. También me gustaría evaluar el estamento de los padres. Cuando tú a los padres también pides esa cierta reciprocidad y complicidad en el aprendizaje del alumno y ves las respuestas. Padre, ¿qué opinas? Que, ¿No? que en ese Creo sentido que- estoy muy de acuerdo con ella. Tanto en lo que ha dicho de los padres como de los alumnos, porque hoy en día, claro, el alumnado es mucho más, o sea, te responde más, o sea, es mucho más difícil educar, enseñar a un profesor ahora que hace 40 años. ¿Por qué? Porque el alumnado ahora piensa, no solo recibe y está ahí inerte en la ¿Eso lo veis silla. como malo? Entonces, No, muy bueno. No, digo, eso es bueno. Es que ahora eso tenemos es más bueno. problemas porque es No, un no, alumnado no, más no, reticente. No, yo no, pienso, no. yo Eso pienso es que malo, eso que es piensen bueno. los alumnos. Pero también es más difícil, es un reto, es más difícil. Sí, pero los padres entonces también se ve cierta desmotivación Y los por parte de padres- los padres para, Hombre, Sí. evidentemente. para integrarse en el proceso educativo. Por ejemplo... Sí, lo hacéis. Nos cuesta que... No hay padres que pasen un poco y digan, Sí, no hay. a ver, Bueno, sí, pues, hay, Como claro, todo no hay, claro. son Pero como las como- migas. Claro, Pero como toda la los vida, resultados eso está en euskera cada lo uno. dicen. A ver, padre, Ramón, como No, padre pero ahora, que ¿eh? eso está en cada uno, que sabrá como todo en la vida. Claro. O sea, yo procuro implicarme en la educación de mis Claro, hijos, y- estar muy encima, Sí, sí. saber realmente todos los días Y yo qué en la tipo de de mis deberes tienen, alumnos- cuál Ya. es la evaluación que están haciendo, qué es lo que... Claro. Y de mantener un contacto con los Ya. profesores, porque creo que eso es bueno. No, si Y os hemos luego elegido ahí porque sois también- ejemplares. Y ahí también es donde ves... Os hemos elegido, Ramón, porque sois ejemplares. No, claro. pongo en duda. No, pero en bueno, ningún pero que ahí momento. también es donde ves lo mismo que habrá padres que no se impliquen en eso, también hay profesores que igual no se implican tanto con los Efectivamente. alumnos como el padre quisiera. Oye, os voy a preguntar a vosotros que nos veis. ¿Os acordáis hace un ratito que yo he hablado de incentivos económicos? Oye, ninguno ha cogido la pelota. Vitorica. No, me ha tocado. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Berri. ¿Qué te parece lo de los incentivos? Yo es que antes le preguntaba a Dani y ha hecho ahí un ranca. Incentivos económicos. Fíjate, Carmen Pellicer, entre otras cosas, en esa entrevista, decía que ella veía bien los incentivos económicos al profesorado, pero como incentivos, no como penalización económica. Porque parece ser que en el colectivo de los profesores se ha interpretado por algunos profesores que esto va a ser bajarles el sueldo. Y decía Carmen Pellicer, vamos a ver, esto no se puede plantear como bajarles como penalización. Pero pagar más a los profesores, por ejemplo, que entren en un cargo de dirección, Eso ya que se tengan... hace. Sí, perdona, Carmen Pellicer, lo digo más que nada porque es una pedagoga ya con amplia experiencia y dice que son paupérrimos los pluses, por ejemplo, para pero se los viene puestos de... de un modelo empresarial. Vitorica Mesedes, el incentivo económico, ¿por qué resulta cada vez que lo saco algo peligroso? No sé, es la percepción que tengo. Sí, pero a mí me parece, por ejemplo, que es que cuando estamos hablando de incentivos económicos parece que es que tú no trabajas bien y entonces te voy a dar unas miguitas para que me trabajes mejor, ¿no? ¿Es eso? Como al burro que le ponen la zanahoria. ¿Ese es el miedo? No, yo creo que es la sensación que tienen algunos profesores también. A mí tampoco me sentaría muy bien, la verdad, que me dijesen, si trabajas mejor, te pago más. No, págame lo que me tengo que ganar. Eso pasa en todo. Quiero decir, parece que en el sistema educativo eso no puede pasar, pero los incentivos fuera del sistema público, y no estoy hablando solo del educativo, fuera del sistema público, eso ocurre en las empresas. Es decir, al final tú tienes No en todas un las sueldo empresas y a tampoco. partir de ahí, No en por el todas las cumplimiento de empresas. Pero ¿tiene que ocurrir en la educación? puedes tener unos pluses. No, a mí Con el cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo se valoran los objetivos con la productividad? Pues es... Ramón, que no dejas hablar. Pero yo creo que no es una empresa. Begoña Vitorica, No, es que soy tengo yo. dos Begoñas, perdón. No, yo creo que estamos en lo de antes otra vez. Y tú dices que estamos echando balones fuera, pero la que ha echado balones fuera es Cristina Uriarte. Nosotros no estamos echando balones fuera, nosotros estamos poniendo sobre la mesa la realidad que no quiere contarnos Cristina Uriarte, y es que el problema de los resultados no es el profesorado, que el problema de que haya malos resultados en euskera viene de hace muchos años, que en el 2005 ya Euskalgintza y toda la comunidad educativa le ponía datos sobre la mesa, que solo 1 de cada 3 alumnos se euskaldunizaba en la escuela vasca. Y entonces ella lo ha hecho lo muy fácil, ha dicho, matemáticas, esto es un problema del profesorado, que no se euskalduniza en las escuelas, esto es un problema que en casa no hablan euskera. Y ya está, y se ha quedado tan Incentivos ancha. económicos, igual lo que tenemos entonces, que hacer- Dani, incentivos económicos. A ver, los incentivos económicos
menos yo, como dije en otro programa que vine, me parecería más interesante apoyar a las escuelas que realizan proyectos, que eso se está haciendo vía algunos tipos de iniciativas, y por esa vía yo creo que sería muy adecuado que las escuelas que se implican con proyectos. Lo que no haría es profesorado diferente, diferentes perfiles, porque entonces yo como padre diría, yo quiero al perfil A, no quiero al B. Ya, claro, interesante, no acabar aquí. Gracias a todos y a todas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oye, tema polémico